Estoy en el Museo de la Torre de David, que es el lugar donde se expone toda la historia de Jerusalén, y desde aquí vamos a escuchar la palabra de este domingo. Este domingo, el profeta Isaías en la primera lectura nos habla sobre Jerusalén y dice así: Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis. Alegraos de su alegría los que llevasteis luto por ella. Mamaréis de sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, y como un torrente en crecida todas las riquezas de las naciones. ¿De qué está hablando? ¿Por qué nos habla de esa manera sobre Jerusalén, que tenemos aquí en una vista privilegiada, una de las mejores desde este palacio de la Torre de David, o la fortaleza de la Torre de David? Pues porque en realidad para nosotros el sentido espiritual de estas palabras es que Jerusalén es la iglesia, y por eso está diciendo que aquí llegará la paz, porque a través de la iglesia de Cristo llegará la paz a todo el mundo. Y concretamente dice esta frase que acabamos de escuchar, que dice que como un torrente en crecida las riquezas de todas las naciones llegarán aquí. ¿Qué significa? En el sentido original estaba hablando acerca de los judíos, esta ciudad con el templo, y que todos los judíos iban a venir a adorar al templo de Jerusalén, que estaba aquí justamente en donde está la cúpula dorada. Pero en realidad para nosotros significa que de aquí, de Jerusalén, salió a todas las naciones la riqueza de Cristo, y que la iglesia recibe las riquezas espirituales y culturales de todo el mundo, de todas las naciones. La iglesia es católica, es universal, y por tanto todo el mundo, toda la humanidad está invitada a venir a la iglesia católica representada en esta ciudad, en estas murallas, y por tanto esta ciudad santa es precisamente nuestra iglesia católica, que recibe a todos los pueblos para adorar juntos al Señor en el único templo que es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de este domingo se nos habla sobre el envío de los apóstoles. El primer envío, cuando Jesús los estaba formando y los mandó a hacer una primera prueba, a evangelizar, a preparar los caminos. Y dice así: en aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Claro, ahí está hablando sobre las aldeas de Palestina, donde Jesús iba a predicar. Pero en realidad después, cuando el momento de la ascensión, después de su resurrección, Jesús hizo ya el envío definitivo y los mandó: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos los lugares, como dice aquí, a donde pensaba ir Él. ¿A dónde piensa ir Jesús? A todo el mundo. Vayan a todo el mundo. Serán mis testigos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces Jesús manda a su iglesia a predicar, manda a su iglesia a llevar este mensaje evangelizador hasta los últimos rincones. Y todo parte desde aquí, desde Jerusalén, la Jerusalén terrena, para hacer de la iglesia esa Jerusalén que convoca a todos los pueblos. Luego Jesús les dice: la mies es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Hoy nos recuerda el Señor que hay que pedir vocaciones, hay que pedir que el Señor mismo nos mande esas personas que van a trabajar por la evangelización, que van a distribuir los misterios del Señor. Las vocaciones vienen si las pedimos. Se habla mucho de que hoy cada vez hay menos vocaciones, y la pregunta es: ¿cuánto oramos
por ellas. Cuánto pedimos y cuánto deseamos que el Señor nos mande pastores según su corazón, nos mande sacerdotes, nos mande religiosos, religiosas, nos mande personas que se dediquen al servicio del pueblo de Dios. Aquí el Señor nos dice, la mies es mucha, los campos están llenos de frutos, pero hay muy pocos obreros para cosechar, hay muy pocos obreros para este sembrado. Y por tanto, rueguen al dueño de este sembrado que mande trabajadores. Luego continúa diciendo así, pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Entonces aquí el Señor está hablando de los peligros que van a afrontar. Les mando como corderos en medio de lobos significa que hay muchos peligros, hay muchas personas que van a estar en contra del Evangelio y de la iglesia, pero al mismo tiempo nos está hablando de que hay que ser como corderos, hay que ser sencillos, transparentes, no se trata de ir ahí a hacer trampas, a ser peores que los enemigos, todo lo contrario, se vence el mal con el bien, con la inocencia, con la bondad. Y después les manda el que no lleven alforja, ni sandalias, ni talega, es decir, que no lleven dinero, que no pongan su confianza en los medios. A veces pensamos, no, vamos a evangelizar el mundo cuando tengamos canales de televisión por todo el mundo y tengamos un montón de riquezas y de dinero para construir cosas. Y al final, claro que los medios pueden ayudar, pero el Señor dice, pongan su confianza en el poder de Cristo, en la sencillez. Vayan y prediquen de persona a persona y todo irá dándose. Y si se llega a necesitar dinero para algo, les llegará ese dinero. Pero no se angustien, no se preocupen, no estén pensando, primero vamos a conseguir medios, primero vamos a conseguir dinero y cuando tengamos dinero vamos a evangelizar. No, así no funciona. Primero evangeliza, muestra el amor de Cristo, da testimonio de tu vida, transmítelo y entonces se irán dando las cosas y tal vez también te llegará el dinero con el que podrás hacer mucho bien a los demás. Pero primero evangeliza y pon tu confianza en el poder de Cristo y no en los medios materiales. La siguiente misión que les da es bendecir. Les dice, cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz y si no, volverá a ustedes. Entonces está hablándonos el Señor acerca de ese mandato que Él da a su iglesia, a hacer bendición en todas partes, a llevar la paz a todo el mundo y aquellos que la reciban, aquellos que acepten el mensaje de Cristo, recibirán paz en sus corazones, en sus hogares, en sus ciudades. Tanto que necesitamos la paz en todo el mundo, en tiempos de guerra, guerras internacionales, pero también guerras dentro de los países, dentro de la delincuencia. Estamos llenos de guerra porque aún no hemos aceptado la paz, como dice aquí. Si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz de Cristo, pero si no, entonces volverá a vosotros, es decir, no se quedará con ellos. Más adelante, quédense en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Es decir, ahí está hablando de que las personas, los miembros de la iglesia, pues deben sostener a sus pastores, pero al mismo tiempo los pastores no deben estar pidiendo, ni buscando, ni digamos que procurándose o preocupándose por sus medios de subsistencia, sino que debe ser una mutua ayuda. El pastor se da a sus ovejas y las ovejas a su vez agradecen y sostienen a su pastor. Entonces esto debe ser mutuo, ¿no? La sencillez de los pastores en no estar buscando medios materiales, pero al mismo tiempo el pueblo de Dios que da lo necesario, porque como dice aquí, el obrero merece su sustento o su salario. Luego dice, no andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y si os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Es decir, vayan a predicar el reino de Dios y sanen enfermos. Da ese poder. ¿Qué significa ese sanar enfermos? Significa, sí, literalmente, orar por los enfermos, por su sanación, pero también el hecho de que el mismo evangelio se irá difundiendo a través
del poder de Cristo que se manifiesta en curaciones espirituales y físicas. El Señor sigue sanando a muchas personas y Él manda esto y a veces no lo tomamos en serio. Muchas veces los sacerdotes pues no nos lo creemos y sin embargo es así. Sobre todo a través del sacramento de la unción de los enfermos, pero no solamente, a través de la oración, de la imposición de las manos, el Señor sigue actuando, sigue obrando en muchas vidas. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces llegan felices viendo que era verdad, que ese poder que recibieron pues es eficaz y efectivamente la Iglesia sigue actuando, sigue predicando con el poder de Cristo, no con el poder de los hombres, que nosotros somos muy poca cosa. La palabra de Cristo sigue actuando en los corazones y tiene poder. Entonces cuando lo experimentamos nos llenamos de alegría y decimos: ¿cómo es posible que yo, a través de mi predicación, a través de mi oración, hayan ocurrido tantos prodigios, tantas conversiones, tantos cambios de vida, tantos frutos? Es desproporcionado. Estaban felices y le contaban al Señor: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Se sentían poderosos. Y Jesús les contestó: primero, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, la caída de Satanás. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús está previendo y profetizando que el demonio es derrotado. ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia derrota al demonio a pesar de la batalla tan dura que se libra. Es vencido. ¿A través de qué? De la vida de la iglesia, de su predicación, de su misión, de la sanación. Tantos corazones sanados a través del evangelio. Entonces Jesús está anunciando esta realidad, pero también les está diciendo que les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones. Ustedes tienen poder contra el maligno, tienen poder contra el mal y contra los peligros que van a afrontar. Las serpientes y escorpiones hace referencia al paso por el desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto con Moisés y ellos pues pudieron aguantar también pues todas las serpientes, escorpiones, peligros, y nosotros también caminamos por el desierto de la historia, el desierto de la vida, con muchos peligros, pero estamos protegidos, estamos con la ayuda del Señor y con ese poder que Él nos da. Después termina diciendo: sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Es decir, que nuestra alegría no venga en un regodearse por el poder que experimentamos en nuestras manos, porque eso hay que tomarlo con humildad, sino que venga la alegría del hecho de que hemos sido escogidos por el Señor y hemos sido llamados a colaborar con Él en la misión de la iglesia, en la predicación del reino de Dios. Y ese tiene que ser nuestro gozo y nuestro vero entusiasmo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. אם אשכח ירושלים,
אם אשכחך ירושלים, If I forget you, O Jerusalem, אם אשכחך ירושלים. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את by ציון. the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו, דברי שיר ותוללינו שמחה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.